¿Qué tal? ¿Cómo están? Este lunes se iniciaba en Mesa y Junta de Portavoces la tramitación de los presupuestos de Navarra para 2026. Ahora los grupos parlamentarios tienen hasta el 13 de noviembre para presentar las enmiendas a la totalidad y hasta el 21 para presentar las enmiendas parciales. El día 20 de noviembre el Pleno debatirá las enmiendas a la totalidad del proyecto y, de no presentarse o no prosperar, entre los días 1 y 12 de diciembre tendría lugar el debate de las enmiendas parciales en la Comisión de Economía y Hacienda. Finalmente el Pleno del Parlamento aprobará, si no hay sorpresas, el presupuesto para 2026 el 18 de diciembre. El proyecto está cifrado en 6.700 millones de euros. En el Pleno, la presidenta aseguraba que las cuentas pactadas con EH Bildu dan estabilidad y certidumbre a la comunidad foral. En la comisión de investigación, tras el paso de los ingenieros, era el turno del representante de la Junta de Contratación Pública y del interventor, dos nombres propios muy esperados aquí que respondieron a las preguntas de los grupos parlamentarios. Dice uno de los letrados que no ha estado en ninguna otra mesa con las vicisitudes de esta y definía así el proceso. Inusual, claramente. Y coincide además con el secretario que la adjudicación debió ser nula. Al pedir el director general el informe de solvencia cuando la mesa ya estaba disuelta. Ese es un requisito de nulidad que lo dice, además, creo que hay un informe de la Junta de Contratación. Gonzalo Pérez Remondegui asegura que fue un proceso excepcional, reafirmando su voto particular. ¿Se ratifica usted, señor Pérez Remondegui, en sus votos particulares? Sí, por supuesto. En una sesión más bronca, fíjese la hipótesis que está montando. Señor Lecumberri, vamos a dejarle finalizar al compareciente, por favor. Por favor. El representante de la Junta de Contratación ha explicado que el sistema no garantizaba los principios de igualdad entre empresas. Se hizo la evaluación conjunta, nos lo han explicado y Claro está que en el se hizo acta. la evaluación conjunta, pero el problema es que hay un trámite intermedio creado. El de recopilación de Hay un documentación. trámite intermedio creado, quiebra el principio de objetividad. Y justificaba que en el informe no existía la necesaria comparación entre los proyectos. Yo entiendo que desde el punto de vista, digamos, de comparar es mucho más fácil tener un cuadro todo delante, pero hay comparación, no negará que hay comparación. No, para mí no hay la comparación No hay, bien, pero que sobre criterio de necesita la comparación. ley. A su juicio, la Junta de Contratación podría haber salvado la legalidad del procedimiento. La actuación en esas mesas de contratación se ha desarrollado de la misma manera que en la mesa de contratación de Belate, es decir, el procedimiento. Yo no había conocido nunca el sistema no igualitario, o sea, nunca se había manifestado en ninguna mesa de contratación. Siempre había habido una valoración sometida al conjunto de la mesa. El vicio de este procedimiento está en que se pudo manipular y no se cierra la puerta a que eso no se hiciese. El vicio está en que se introduce un trámite que no está en la ley, Sí. que no garantiza la transparencia de las votaciones, ni de las puntuaciones, Sí. ni la imparcialidad. Pero para hacer ese informe de valoración, alguien tiene que haber recibido previamente las puntuaciones individuales y elaborar el informe. Cada uno tiene que recoger una comparativa escrita y Sí, de sí, ahí sí, sí. sacar una puntuación y exponer eso cada uno en la mesa. ¿Qué mecanismos han fallado? ¿Crees que pueden ser esenciales para haber evitado estar hoy hablando de este asunto? La ausencia de motivación suficiente que da lugar, de acuerdo con la jurisprudencia, a una adjudicación arbitraria. La persona que se encargó de supervisar todo el proceso de contratación Este proceso de adjudicación es excepcional a todas luces, ¿no? Anómalo, atípico, inusual. ¿Se le ocurre otra palabra? Bueno, pues esos tres calificativos. Esto es así, asegura, por la falta de motivación del informe técnico, es decir, porque a su juicio los ingenieros no hacían una comparación suficiente entre proyectos. No estaban comparando las ofertas. Entonces, al final dijimos, vamos a hacer un voto particular. Y sobre todo por un procedimiento en el que los vocales enviaban su puntuación al presidente. No es lo que dicen ustedes sus votos particulares. Ayer se lo decía también al señor Pérez. Yo puedo puntuar el tercero y cuando recibo la cuarta y la quinta podría manipular mis puntuaciones. No digo que haya ocurrido en Belate, no lo digo, pero desde el momento en que cualquier licitador pueda pensar que esto ha ocurrido, el procedimiento queda viciado. Sus dudas, dice, comienzan en el momento en el que un miembro del departamento ajeno a la mesa le habló de los rumores sobre quién se llevaría la obra. A mí esto me inquieta. Todo esto hizo que presentase su voto particular y un reparo no suspensivo, que no paraliza el proceso. Tengo dudas de si aquello tenía que haber sido suspensivo o no suspensivo. Con Muñoz se termina el turno de los miembros de la mesa de contratación. La pregunta es, ¿usted considera que están cambiando el relato? Es decir, que lo que decían que era tan importante en sus votos particulares ahora ya no lo es. Lo que ha estado viciado es el procedimiento.
El hecho de que 4 personas manden sus puntuaciones a una quinta, sea quien sea, en este caso es el presidente, que puntúa conociendo plenamente, es que de eso no hay duda. ¿Es fundamental el orden de votación? No, para mí es irrelevante. ¿Y por qué insiste tanto? Porque allí se habló de que la había valorado en última posición, el último. Yo lo pongo y nadie me lo rebate. Yo he pensado hasta el 14 de octubre de 2023, si nadie me lo ha rebatido, que esto tendrá una mínima presunción de veracidad. El último que vota o el que conoce las valoraciones debe de soportar su argumento. Y entiendo que si no lo ha hecho hasta ahora es porque, bueno, pues no había justificación. El señor Polo parte de una premisa errónea, que se le está acusando de algo que no se le está acusando. Lo que está diciendo es que el procedimiento está viciado. Nadie le acusa de haber variado, manipulado. Es que sería una temeridad por nuestra parte decirlo, evidentemente. Usted lo que hacía era, bueno, advertir en ese reparo que puede que haya algún tipo de ilegalidad o de vulneración de derecho en definitiva. Las hay, es decir, el informe de valoración técnica para mí está insuficientemente motivado. ¿Por qué no hizo la mesa? Me imagino que igual que usted consultó, ¿por qué no se hizo la consulta a esa Junta General de Contratación? Oye, ¿tenemos este problema o no? Porque el trámite que corresponde a la mesa es el de subsanación. Y 5 no quisieron subsanar y 3 sí. Vamos a hacer un alto en el programa para saludar a nuestro invitado, a Carlos Guzmán. Él es portavoz parlamentario de Contigo Surekin. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Egunon, buenos días. Muchas gracias. Debe ser, antes saludándote, debe ser el parlamentario más alto, de eso no te lo quita nadie. Eso es evidente que eso no me lo quita nadie, sí, soy el más alto. ¿En qué altura te sitúas? 2 metros. 2 metros 2 clavados, metros exactos, clavados. Y de hecho soy el único parlamentario que tiene un escaño distinto porque en su día me tuvieron que adaptar para poder estar cómodo en el salón de plenos. ¿Crees que aquí en este Parlamento hay mucha altura política? Yo creo que sí, que hay mucha altura política, con distintas ideologías, por supuesto. A veces nos toca enfrentarnos a unos con otras, a unas con otras, pero yo creo que sí que hay altura política. Además, hace unos días, el fin de semana pasado, hace 2 fines de semana, fuiste reelegido como coordinador general de Izquierda Unida en Navarra. Llevas ya muchos años en Izquierda Unida en Navarra. ¿Qué lleva a una persona tan joven a afiliarse a un partido como Izquierda Unida? En mi caso, sobre todo, la necesidad de implicarme en la transformación de la sociedad. Yo estudié Administración y Finanzas, Marketing y Gestión Comercial, empecé a conocer el funcionamiento del sistema capitalista, de las políticas neoliberales, de la empresa privada, y todo ello me generó ciertas inquietudes que me llevaron a implicarme en los movimientos sociales, en el movimiento estudiantil, y el siguiente paso natural fue la afiliación política a la Juventud Comunista y a Izquierda Unida de Navarra. Izquierda Unida de Navarra, lo has hecho en varias ocasiones, que la mejor fórmula es Contigo Surekin para seguir en las instituciones. ¿Por qué consideras que hay que revalidar Contigo Surekin para las siguientes elecciones? Yo creo que es una obviedad. Izquierda Unida de Navarra, de hecho, surgimos en el año 86 como una alianza entre distintas formaciones políticas que queríamos poner en valor la necesidad de unir a la izquierda. En estos momentos, la misma apuesta que mis compañeras y compañeros hicieron en el 86, toca hacerla en estos momentos para fortalecer un espacio en el cual las izquierdas federalistas de Navarra, las izquierdas que defendemos un modelo federal y republicano para nuestro país, coexistamos. Aquí en Navarra están las compañeras y compañeros de Bacharre desde hace muchísimos años realizando una labor inmejorable. Están ahora también las compañeras de Podemos Navarra que tienen una trayectoria posterior, hay formaciones ecologistas, el grupo de personas independientes, que tenemos muchísimas más cuestiones en común que cuestiones que nos separen. Además, en un contexto como el navarro de tanta diversidad político, ideológica y también partidista, estas izquierdas federalistas debemos primar, debemos potenciar lo que nos une en un programa de transformación, en un programa político que busque transformar Navarra y que busque también construir la Tercera República, y por ello la propuesta y la apuesta que hacemos en Izquierda Unida y buena parte de nuestros compañeros y compañeras de coalición es la reeditar esta coalición. Lo mencionabas también a Podemos Navarra, parece que hay más dudas en torno a reeditar esta coalición. Parece que hay recelos, ¿no? A la hora de presentarse a las elecciones, cada uno se quiere presentar con su propia sigla. Bueno, en estos momentos tampoco hay una propuesta clara en ningún sentido sobre la mesa. Hemos estado realizando durante este año y el año anterior las distintas formaciones políticas de Contigo Surekin, nuestras asambleas. Primero fueron las compañeras de Bacharre, posteriormente fueron las compañeras de Podemos, ahora hemos ido Izquierda Unida de Navarra, y lo que nos toca a partir de ahora, a partir de este momento, es volvernos a sentar, evaluar cómo han ido yendo estos últimos años de Contigo Surekin, reflexionar
cómo podemos o de qué manera debemos mejorar el funcionamiento de la coalición y pensar ya en la reedición de la coalición para las próximas elecciones forales y locales, siendo conscientes que en estos momentos, en nuestra opinión, la mejor herramienta que tenemos para poder ser útiles a las familias trabajadoras. Nosotros y nosotras no queremos presentarnos a las elecciones con nuestras propias siglas simplemente para estar ahí, queremos presentarnos a las elecciones para poder estar en las instituciones, para ser útiles para las familias trabajadoras, y para ello la mejor herramienta que tenemos en estos momentos es esta coalición, que por cierto creo que ha venido funcionando de manera bastante positiva a lo largo de estos años desde que irrumpimos en las últimas elecciones. Volvemos a este Parlamento porque el otro día tuvisteis, bueno, ciertos, no vamos a decir enfrentamiento, pero tú dijiste que el tema de las plantas de biometanización era un antes y un después con vuestros socios de gobierno, con el Partido Socialista de Navarra, lo tildaste de esta manera. Sí, tenemos que ser conscientes que el pasado jueves en el Parlamento de Navarra, cuando discutimos la aprobación de esa moratoria a las plantas de biometanización, no estábamos discutiendo meramente de plantas de biometanización, estábamos discutiendo sobre qué despliegue de esta tecnología queríamos para Navarra. Nosotros y nosotras en ese debate entendíamos y seguimos entendiendo que lo que se trataba era de defender el interés general de los pueblos de Navarra. Era una votación crucial, habíamos asistido la semana anterior, el domingo, aquí en el Paseo Sarasate de Pamplona, una movilización de 1.500 personas de distintos pueblos de Navarra que nos mostraban su preocupación y que nos pedían que, por favor, legislásemos la moratoria más garantista y más amplia posible, y en esa votación crucial, por vez primera durante esta legislatura, se rompió la mayoría de progreso porque el Partido Socialista Obrero Español de Navarra legisló con UPN no en favor de la mayoría social de Navarra, no en favor del interés general, sino en favor del interés especulativo de unas empresas concretas. Hay muchas veces que el Partido Socialista, cuando tiene que decidir si optar por el interés general o por el interés del poder establecido, pues muchas veces sucumbe a esas presiones, y en este momento, con respecto a esa votación, se produjo un antes y un después evidente. Es la primera vez durante esta legislatura que uno de los socios de gobierno legisla con la oposición, legisla con UPN, nuevamente en favor del interés particular privado y no en favor del interés general. ¿Teméis un acercamiento pues del Partido Socialista a UPN más a menudo a partir de ahora? Esperemos que no sea así, pero nuestra formación, Contigo Surekin, es una formación que siempre se ha ubicado en el espacio de la izquierda alternativa y transformadora de Navarra. Somos conscientes que el Partido Socialista en algunos momentos defiende planteamientos más o mucho más conservadores que los nuestros, y por lo tanto lo que es imprescindible es que nuestro espacio político, nuestra coalición, en el Parlamento, en el seno de gobierno, mantenga siempre una relación de tensionamiento con el Partido Socialista. Lo vemos en el gobierno del Estado, también aquí en Navarra, en muchas ocasiones. Si no fuese por nuestro tensionamiento y por supuesto el de otros socios presupuestarios y de gobierno, el Partido Socialista se sentiría más cómodo desplegando políticas más ambiguas, más cómodas con respecto al poder establecido, y nosotros somos conscientes que tenemos que tensionar para que se cumpla lo acordado en el marco del acuerdo programático, pero también para realizar políticas más atrevidas, más valientes y más transformadoras. Formáis parte de ese gobierno de Navarra con el departamento de Begoña Alfaro. Hace pocos días te escuchábamos decir que veías un cierto agotamiento en la conformación del Ejecutivo foral actual. Explícanos qué querías decir con eso. Sí, estamos en Navarra, siempre lo decimos nosotros y nosotras, en estos momentos estamos viviendo una clara paradoja. Estamos inmersos en un ciclo de cambio político e institucional que empezó en el año 2015. Esta es ya la tercera legislatura consecutiva en la cual en esta comunidad hay gobiernos progresistas alternativos a las derechas. El año 2015 el cambio irrumpió con gran entusiasmo, generó un tensionamiento social positivo para que ese gobierno primero del cambio hiciese políticas atrevidas, y tras una reconfiguración en la segunda legislatura con una mayor hegemonía política de la parte más conservadora del ciclo de cambio, representada por el Partido Socialista, y tras 6 años de liderazgo de la presidenta Chivite, vemos que esta aritmética
no el ciclo de cambio, que sigue siendo súper necesario para las familias trabajadoras, pero sí que la aritmética, la composición actual del Gobierno da síntomas de agotamiento, porque vemos que ese impulso transformador que se venía desarrollando durante la primera legislatura se ha perdido. Esta no es una crítica que hagamos contigo, Surekin, de manera electoralista, es una reflexión que nos trasladan los sindicatos de clase, las entidades sociales, las asociaciones del tercer sector de Navarra. Nos dicen, este Gobierno sí, pero hay que ir más allá, hace falta más valentía, hace falta más osadía, hace falta más transformación. Hace unos días, en el marco del Consejo Económico y Social de Navarra, cuando se presentó en ese foro los presupuestos generales de Navarra, las entidades allí presentes nos decían, son unos presupuestos positivos, necesarios, pero echamos en falta un cambio de modelo socioeconómico. Hace falta otras medidas que entendemos que en estos momentos, con una gran hegemonía del Partido Socialista como existe, que no se pueden dar. ¿Y en qué se tendría que traducir? ¿En qué cambios, yendo a lo concreto? En lo concreto, por ejemplo, una reforma fiscal justa, progresiva, que haga que quien más tiene y quien más gane pague más. En el ámbito del sector residencial, por ejemplo, tenemos acordado a instancias de esta coalición, logramos incluir en el acuerdo programático la necesaria publificación del sector residencial, con especial atención a las residencias de discapacidad, y ha pasado el Ecuador de legislatura prácticamente y no se ha dado ningún paso en ese sentido. Creemos que hace falta ir más allá, creemos que a los consejeros y consejeras de este Gobierno hay que apretarles un poquito más, hay que decirles que tenemos que gobernar para la mayoría social trabajadora, que estamos haciendo buenas políticas, pero que podrían ser mejores aún las políticas que se podrían desarrollar, y para ello hace falta recuperar ese impulso transformador que en estos momentos nosotros y nosotras echamos en falta por el mero agotamiento de un Gobierno continuista del anterior. ¿Estáis satisfechos con la rebaja fiscal que va a llegar a este Parlamento en unos meses? En estos momentos estamos trabajando sobre esa reforma fiscal. Sabemos, es público y notorio, que hay un principio de preacuerdo en el marco del IRPF, el impuesto de la renta de las personas físicas, y en estos momentos estamos dando la batalla en el impuesto de sociedades. A nosotros y a nosotras nos parece, por supuesto, favorable y positivo que haya una redistribución de ese IRPF para que las rentas más bajas y las rentas medias, las familias trabajadoras, al fin y al cabo, que son la mayoría de esta comunidad, tengan una mejor situación fiscal. Estamos, por supuesto, de acuerdo, pero también queremos que se aborde la fiscalidad de las grandes empresas. El otro día, en este mismo sofá, el portavoz de Geroa y el otro socio de Gobierno decía que las negociaciones para los presupuestos este año no habían sido tan sencillas. ¿Opináis lo mismo? Puede ser, estamos ya superando el Ecuador de la legislatura, quedan muchas políticas acordadas por desplegar, por lo tanto todos y todas los socios de Gobierno somos más exigentes. En un Gobierno en el cual ya nos vamos conociendo, pues ya sabemos qué cosas se están haciendo bien, qué cosas tienen margen de mejora, y por lo tanto durante esta negociación pues quizás todas las formaciones políticas que formamos parte del Gobierno hemos marcado más nuestros distintos perfiles y hemos puesto sobre la mesa las distintas prioridades políticas que consideramos que quizás en estos momentos no se están enfocando, no de la manera, pero sí, quizás sí con el impulso que requeriría. Puede ser. Desde la entrada de Santos Cerdán en la cárcel, ¿se ha acrecentado también la desconfianza con los socios de Gobierno, en este caso con el Partido Socialista de Navarra? En nuestro caso no. Nosotros siempre hemos señalado que nuestro compromiso no está con los partidos políticos, nuestro compromiso se sustenta en el acuerdo político programático. Nosotros y nosotras lo que exigimos a nuestros socios cuando conocimos esas noticias que en cierta medida generaban cierta desafección, lo que les exigíamos era una ofensiva social. Consideramos que en este momento de cierto noqueo político y de cierto desnorte de algunas formaciones políticas, este Gobierno debería desplegar todo el contenido más social y más avanzado del acuerdo programático que estaba sin desplegar. En ese sentido, nosotros siempre hemos sido muy claros, contigo, Surekin, previamente las formaciones políticas que conformamos esta coalición, somos una coalición que no ha tolerado nunca, que no está tolerando en estos momentos y que no va a tolerar jamás la corrupción. De hecho, nosotros y nosotras exigimos a nuestros socios de Gobierno la creación de la comisión de investigación que logramos impulsar y que en estos momentos se está desplegando en este Parlamento para hacer ver, para explicar al conjunto de la ciudadanía que este Gobierno
es un gobierno limpio, que es un gobierno honesto, que es un gobierno honrado, y si llegado el momento, en el marco de las conclusiones, hay que exigir responsabilidades a alguna persona o a alguna organización, desde esta coalición las exigiremos con la máxima de las contundencias, porque lo que es público debe estar preservado de los intereses privados o de los intereses ilícitos de determinadas personas. Cambiamos de asunto porque la semana pasada aquí en Pamplona tenían lugar varios altercados con el acto de Vito Quiles, que al final no llegó a celebrarse. ¿Qué lectura hacéis de todo lo que ocurrió el jueves pasado? Pues la lectura que realizamos es que estamos en un contexto político de gran polarización. Existen agitadores ultras, propagandistas, como este señor que tú mismo has citado, que lo que buscan es generar odio. El odio que generan genera caos, y en ese caos que se produjo aquí en Pamplona, en nuestra ciudad, lamentablemente ese pasado jueves, surgen y se fortalecen los monstruos del fascismo del siglo pasado. A nosotros todo lo que ocurrió aquí en Pamplona nos genera o nos aboca o nos obliga a realizar una reflexión. Cómo desde la izquierda, además una coalición como la nuestra, que abiertamente somos antifascistas, nunca lo hemos escondido, cómo podemos o cómo debemos trabajar para evitar que esos discursos de odio que generan ese caos y que generan esos fascismos, cómo no deben calar en la sociedad. ¿Y qué respuesta se debe dar? Porque ¿qué valoración hacéis también de los incidentes que ocurrieron, de los grupos más radicales también que salieron a protestar contra este acto? Sí, es evidente que esos incidentes concretos no nos gustan. Nosotros de ninguna de las maneras podemos compartir que se agreda a un periodista, defienda ese periodista la línea editorial que defienda. Vivimos en un Estado democrático de derecho en el cual tiene que estar garantizada la libertad de expresión. Entendemos que se tiene que garantizar la libertad de manifestación, pero hay determinadas acciones que desprestigian una noble causa como es la del antifascismo. Entendemos que tenemos que ser más en estos momentos inteligentes, precisamente para que esos agitadores del odio no puedan instrumentalizar ese tipo de movilizaciones que deslegitiman en cierta medida la noble causa del antifascismo. Y ese mismo jueves, casi vamos acabando, tenía lugar en Madrid la comparecencia del presidente del Gobierno en el Senado. Me imagino que la habríais seguido también, y una de las cosas más comentadas fueron las gafas del presidente. Una pregunta un poco más banal, no sé, ¿quién en este Parlamento tiene una buena visión política? Bueno, yo creo que, por ejemplo, contigo, Surekin, estamos demostrando, a pesar de ser un grupo parlamentario pequeñito, solo 3 parlamentarios, los 3 sin experiencia parlamentaria, creo que estamos demostrando que tenemos una interesante y también lo voy a decir, una buena visión política. Sánchez se pone las gafas, Feijóo se las quitó hace también unos meses. ¿Es importante la estética también en la política? Pues parece que sí. Yo personalmente hace bastantes años me operé la vista por una cuestión de necesidad. Yo no me plantearía el operarme la vista, ponerme o quitarme gafas por una cuestión estética. Parece que hay otras personas, otras formaciones que en algunos momentos priman más el marketing político. Yo soy un poco una persona en estos momentos dedicada a la política más chapada a la antigua. Yo soy de esa izquierda unida de Julián Guita, de programa, vamos a centrarnos en lo importante, en las propuestas, en las necesidades de las familias trabajadoras, y quizás el marketing político pues dejárselo para otros y para otras. Pues con eso nos quedamos. Carlos Guzmán, portavoz de Contigo Surekin aquí en el Parlamento, muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros y vosotras. Pamplona vivía la semana pasada un episodio de altercados generado tras el anuncio de un acto de Vito Quiles que finalmente no llegó a realizarse y la respuesta de varios grupos radicales violentos. Este episodio llegaba hasta aquí con la propuesta de varias declaraciones institucionales que finalmente no se aprobaban. Los disturbios del pasado jueves a raíz de la no convocatoria del agitador ultra Vito Quiles copaban de nuevo la atención de los políticos navarros. Ambos grupos principales condenaban los hechos y mostraban una postura similar, aunque con fisuras. Después de lo que ha ocurrido el jueves, después de ver la reacción de los socialistas, el sillón de Chivite está por encima de la convivencia en Navarra. Está acusando al Partido Socialista de Navarra que por nuestra culpa la Kale Borroka ha vuelto a las calles. Mientras tanto, EH Bildu evitaba condenar los altercados. Que apostamos por otro tipo de estrategia diferente, sobre todo, como digo, consistente en ampliar y en avanzar en derechos para la ciudadanía. Preguntada la portavoz de los abertzales sobre si sus palabras serían interpretables entonces como un apoyo a lo ocurrido, Aznar respondía así. Para segundas y terceras lecturas ya están ustedes. Se daba en ese momento un desacuerdo entre socios presupuestarios. Le faltan de dar pasos y ojalá llegue un día
en que realmente condenen todas las violencias también, por supuesto. Al margen de ello, Contigo Zurekin y Geroa Bai se mostraban firmes en su postura. Condenar todos los actos de violencia, rechazar los intentos de provocación o de alterar la convivencia. Y, por supuesto, nosotros y nosotras no vamos a seguir instrumentalizando esos sucesos, lo acontecido el pasado jueves. Mientras Partido Popular y Vox auguran un mal futuro. Esto se va a volver a repetir, que la Kale Borroka ha venido para intentar quedarse. Estamos llegando a unos niveles de totalitarismo que dan miedo. Jornada parlamentaria con 3 declaraciones institucionales sobre la mesa, de las cuales ninguna ha salido adelante. Pues así terminamos, pero volvemos la semana que viene para repasar toda la actividad parlamentaria. Hasta entonces, disfruten. Adiós.